tienen la grabación para poder visualizarla. La primera parte de cómo se llama, de lo que vamos a trabajar de esta guía que se entregó, es la parte de la evaluación diagnóstica que se está entregando en este momento. Entonces, aquí vamos a aprender en este momento cómo es el lenguaje matemático. Entonces, eso sería lo primordial que necesito que aprendamos para cualquier situación que se nos presente. Entonces, vamos a aprender a escribir en forma simbólica lo que se ha hablado. Por ejemplo, si yo digo, solo permítanme que esté encendiendo mi programa. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, si yo dijera a un número se le suma 5, por ejemplo. Entonces, nosotros primero lo que tenemos que saber es de que no tenemos definido el número que se le va a sumar ese 5. Lo único que nosotros sabemos es de que a un número se le va a sumar el número 5. Entonces, aquí es donde se mira la diferencia entre lo que es una variable en matemática y una constante. La variable en matemática es un número no definido que se representa como letra. Y en el caso de la constante es un número, es un valor ya definido numéricamente. Entonces, si a mí me dijeran a un número se le suma 5, entonces a lo que yo estoy llamando aquí es a lo que yo les digo que se le llama variable, porque yo no sé qué número es. Y a la hora que les estoy diciendo que se le suma 5, a esto es lo que le estaría diciendo constante, porque aquí sí me están dando el valor numérico. Entonces, las variables se van a representar como una letra cualquiera, como una letra cualquiera. Entonces, por lo general, la mayoría de veces se utiliza el X, Y o Z, pero usted puede utilizar cualquier letra. Vuelvo a repetir que no hay una norma establecida para que usted utilice una letra. Sin embargo, pues ya que la mayoría utiliza el X, Y, Z, vamos a utilizar para este ejemplo. A un número se le suma 5. ¿Sé qué número es? No. Entonces yo le voy a poner X porque no sé qué número es. Lo que sí sé es que se le suma 5. Entonces lo que voy a hacer es sumarle 5. Y aquí está la representación de esto. Miren, a un número se le suma 5, es decir, X más 5, porque no sé qué número es, pero sí sé que se le está sumando el número 5. Si hay dudas, por favor, pueden ir interrumpiéndome para que pueda ir aclarándolas poco a poco. Y, por ejemplo, si a mí me dijera a un número se le resta 3. A ver, ¿cómo podríamos escribir esto? Quisiera la participación de ustedes. ¿Cómo podría escribir a un número se le resta 3? ¿Alguien tiene una idea? Muy bien. Vuelvo a repetir, no sabemos el número, entonces le vamos a colocar X. Pero lo que sí sé es que se le resta el número 3. Entonces, esta sería la representación de a un número se le resta 3. Vamos a continuar con más ejemplos. ¿Cómo representaría lo siguiente? El doble de un número. Sí me gustaría escucharlos, vuelvo a repetir, a mí me interesa mucho la interacción. Entonces, si ustedes pueden encender su micrófono y decirlo, pues yo, para mí sería lo ideal, porque así estamos interactuando.
el doble de un número. ¿Cómo podríamos escribir esto? Si no quieren hablar, no tengan problema, pueden escribirlo en el chat, así lo vamos viendo. Sí, ¿alguien me habla? Sí, yo. Sería 2 por X. No, por X. Exactamente, ahí estamos, así es, exactamente. El doble de un número es 2 por X. O sea, cualquier número se le va a multiplicar el 2 para hacer el doble. Excelente, muy bien. Ahora, si yo dijera el triple de un número más 3. ¿Cómo podríamos decir esto? A ver, alguien que me pueda decir. Ya una de sus compañeras participó. Entonces yo sí pediría que participaran todos. A ver. Bueno, el triple de un número más 3, dice. Bueno, entonces podemos escribir el triple de un número como 3x, porque va a ser el triple de un número, más el número 3. Esta sería la representación del triple de un número más 3. Ahora, miremos lo inverso, que si me dijeran a 5 se le resta un número. A ver, ¿cómo lo podríamos decir? A 5 se le resta un número. A ver, ¿alguien que pueda decirlo? Como vuelvo a repetir, si no lo pueden escribir, si no quieren hablar, 5x menos 1. No, aquí sí vamos, no, porque aquí nos está diciendo a 5 se le resta un número. Entonces, aquí va a ser a 5 se le resta un número. Yo no sé qué número es, pero le estoy restando un número a 5. Así sería la escritura. A 5 se le resta un número. Muy bien. Ahora, hay otros conceptos importantes que estaríamos viendo. Por ejemplo, si nos dijeran 3 números consecutivos. 3 números consecutivos. Quiero especificar cuáles son los números consecutivos. Los números consecutivos son los que van seguidos. Por ejemplo, 7, 8, 9 son consecutivos. 54, 55, 56 son números consecutivos. Entonces, la idea ahora es cómo repetir o cómo explicar 3 números consecutivos utilizando términos algebraicos. Bueno, entonces lo que tendríamos que utilizar es x más 1 y x más 2. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, pongamos, si x fuera 3, entonces el primero sería 3, 3 más 1 sería 4, 3 más 2 sería 5. Miren, son consecutivos, 3, 4 y 5. Vamos a ver de qué otra manera. Si agarro un número, por ejemplo, que sea 11, entonces este sería 11, 11 más 1 sería 12, 11 más 2 sería 13. Miren, son números consecutivos. Entonces, esta es la forma de escribir 3 números consecutivos. X, X más 1, X más 2. Si hay dudas, por favor, sí me gustaría que fueran preguntando. La idea, vuelvo a repetir, es de que vayamos aprendiendo y vayamos observando cómo se va resolviendo las diferentes formas de lo que se nos está pidiendo acá, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría escuchar su participación, me gustaría que estuviéramos en interacción, pues la idea siempre va a ser que ustedes vayan consultando y vayan haciendo las diferentes preguntas y vayan contestando en relación a esto. No sé si hay alguna duda, por favor.
No escucho a nadie. Bueno. Voy a pasar a otro tema. Lamentablemente, pues la participación no ha sido la esperada. Me hubiera gustado escucharlos. No lo escucho, lamentablemente. Entonces voy a continuar. Si a mí me dijeran dos números consecutivos, suman 21. Bueno, entonces aquí tendríamos que ver cómo escribir esto. Dice, dos números consecutivos. ¿Cuáles podrían ser consecutivos? El X y el X más 1. Esos son consecutivos. Pero dice que si yo sumo estos dos números consecutivos, la respuesta me daría 21. Entonces, ¿cuál tendría que ser los números que yo tendría que colocar aquí de tal manera que me den la suma 21? Bueno, entonces pensemos, ¿qué números sumados nos dan 21? Podría ser 10 y 11, porque son consecutivos. Miren, 10 y 11. ¿Y cuánto es 10 más 11? Pues me da 21. Entonces ya encontré los números consecutivos. Ahora, si me dijeran dos números consecutivos suman, vamos a ver, serían 43, por ejemplo. ¿Cómo podríamos representar esto en forma simbólica? X más 1 es igual a 43. Entonces, ¿cuál tendría que ser este número y cuál tendría que ser este número? A ver, alguien que lo pueda decir. La suma de estos dos números tienen que ser consecutivos y nos tiene que dar 43. A ver. O alguien que lo escriba, si no se anima a hablar. Ahorita lo estamos haciendo por tanteo y error, porque supuestamente no se ha visto ecuaciones con ustedes. Ya cuando estemos viendo ecuaciones, lo vamos a hacer con procedimiento de ecuaciones. Sin embargo, pues, ¿qué número sería en este caso? Si se dan cuenta, tienen que dar 43 y tienen que ser números consecutivos. Vuelvo a repetir, que sean consecutivos es que lleven que sean seguidos, ¿verdad? En este caso podría ser 21 y 22. Miremos. 1 más 2 son 3 y 2 más 2 son 4. Entonces sería 21 y 22. Esos serían los números consecutivos. Muy bien.